Estudia una maestría en la Universidad Estatal Península de Santa Elena, UPSE. Elige entre 25 programas de posgrado diseñados para profesionales como tú. Aprovecha hasta un 50% de descuento en matrícula y transforma tu futuro. Excelencia académica, docentes expertos y modalidades que se adaptan a tu ritmo de vida. Síguenos en redes sociales como @posgradoupse. Ingresa a www.upse.edu.es/posgrado. Posgrado UPSE, crece sin límites. Entrevistas Cascabel está nuevamente con ustedes. Les traemos en esta ocasión al doctor Gonzalo Muñoz, constitucionalista de reputada trayectoria, con quien vamos a dialogar el tema del momento, el asunto de las impugnaciones a las actuaciones de la Corte Constitucional. Doctor, muchas gracias por aceptar nuestra invitación. Bienvenido. Alberto, muy agradecido por su invitación. Para mí un gusto estar aquí. Un saludo cordial a todas las personas que nos están mirando. Gracias, doctor. Doctor, entrando de lleno en el tema, se ha dado una serie de críticas a la Corte Constitucional por haber tomado la resolución de dictar medidas cautelares, entre estas la suspensión de ciertos artículos de las últimas leyes aprobadas. Parece que se ha entendido como que la Corte ha tomado una resolución definitiva. ¿Cuál es el estado de esta suspensión, doctor? A ver, la Corte Constitucional ha actuado conforme a sus atribuciones. Esto es analizar si ciertas disposiciones jurídicas de las leyes de solidaridad, inteligencia e integridad pública que fueron debidamente demandadas tienen disposiciones que merecen ser suspendidas cumpliendo ciertos requisitos. Estos son principalmente la inminencia y la verosimilitud, la inminencia y la gravedad que pueden generar hasta que se resuelva respecto del fondo. Entonces la Corte pues ha determinado ciertos artículos, no ha violado la Constitución, no se ha apartado de los preceptos constitucionales y ahora corresponderá al Gobierno Nacional, al Ejecutivo, a la Secretaría Jurídica de la Presidencia de la República, pues responder en derecho, no políticamente, porque considera que sus artículos, los que están suspendidos y las leyes demandadas, no contravienen la Constitución. Esto sería un nuevo paso dentro del proceso de las impugnaciones planteadas ante la Corte. Y esto se debe de dilucidar en que en una audiencia, en varias audiencias, es como una presentación de pruebas que se acostumbra normalmente en otro tipo de procesos. Yo creo, Alberto, que el tema es de puro derecho. Estamos hablando de un control abstracto de constitucionalidad, donde la Corte pues analiza si es que los preceptos de una ley guardan conformidad con la Constitución. No estamos hablando de una garantía como una acción extraordinaria de protección, una acción de protección, etc. Entonces, yo espero que el Gobierno Nacional pues proponga sus argumentos jurídicos. Hasta el día de hoy no los hemos escuchado. Hemos visto cómo se ha calificado a la Corte Constitucional de enemiga del país, que está a favor del crimen organizado, que ha dejado sin efecto leyes que sirven para combatir la delincuencia, pero no nos dicen por qué, ¿no? No nos dicen las razones jurídicas que sustenten que la manera que actuó el gobierno es la correcta. Entonces, pues esperemos que, aunque sea, lo hagan ante la Corte Constitucional. Se supone de que esta presentación de argumentación debería darse el día 18 conforme la convocatoria que ha hecho la Corte para realizar una audiencia de presentación de alegatos. El gobierno ha pedido diferimiento de la fecha, como que no concuerda la acción del gobierno con el pedido de la asesoría jurídica de la presidencia. ¿Cómo lo ve usted, doctor? Alberto, esta es la consecuencia de estar en devaneos, de estar marchando, en lugar de enfocarse en lo principal. ¿Qué es lo principal? Resolver, analizar y contestar las demandas que se les están proponiendo en derecho, pues, ¿sí? Eso es una cuestión que el gobierno no ha hecho y encima más, como usted bien menciona, solicita más plazo a la Corte Constitucional para ver qué responde. Es decir, como usted bien menciona, existe una evidente contradicción en lo que pretende el gobierno y lo que solicita a la Corte Constitucional. Si tan importantes son estas leyes, lo primero que tuvieron que haberse enfocado es en contestar, en encontrar los argumentos necesarios para defender su posición jurídica.
no estar en las calles ni en devaneos. La Corte Constitucional no ha procedido a acumular las demandas de inconstitucionalidad. Esto significaría que se va a tratar de una en una, que son alrededor de 18, creo. Son más, ¿sí? Ya se ha pronunciado respecto de ciertas disposiciones, en unas se suspendieron, en otros no. Por ejemplo, el tema de los menores de edad, que se elevó las penas, la Corte Constitucional admitió a trámite la demanda, pero no suspendió los defectos de la norma. Sin embargo, priorizó el caso. Faltan todavía demandas por admitir, perdón, y veremos pues si en un futuro pueden acumularse. Esta situación de no haberse acumulado hasta el momento con las que ya están admitidas al trámite, significaría de que va a haber un proceso por cada una. ¿Así es? Por supuesto que sí, por supuesto que sí. Tendría que haber, en caso de que no se acumulen, analizarse una por una las disposiciones que se están demandando conforme a la persona que está proponiendo esa demanda de inconstitucionalidad. Así han admitido pues los autos, así lo establecen los autos de admisión que salieron, si no estoy mal, hace 2 semanas, estimado Alberto. Esta situación implica un trabajo arduo para la Presidencia de la República en el área de asesoría jurídica. ¿Tienen algún plazo para contestar las demandas planteadas? Porque la demanda asumo que es en contra del gobierno, ¿o es en contra de qué? ¿Quién es el A ver, demandado? usted plantea, Alberto, una acción de inconstitucionalidad. Demanda por lo general al presidente de la República en su calidad de colegislador, a la Asamblea Nacional y a la Procuraduría General del Estado. Esos son los órganos que están demandados, entiendo yo, en las demandas. Entonces tiene que existir una contestación del Parlamento, del presidente. La ley les da un plazo de 15 días, pero toda vez que han sido priorizados estos casos, pues la Corte, si no estoy mal, ha establecido que el plazo de contestación se haga en 7 días, como ya lo ha hecho en varias ocasiones antes, ¿no? Por estas razones, pues que la Secretaría Jurídica tiene una tarea muy difícil. ¿En qué consiste esta tarea? En defender lo indefendible, ¿sí? Están defendiendo algo muy complicado porque es evidente e inobjetable que muchas de las disposiciones de esas leyes son inconstitucionales, tanto por el fondo como de la forma. Entonces, pues, están en una encrucijada bastante complicada en lo jurídico, diría yo. La implicación jurídica de la falta de respuesta en el plazo determinado, bien sea el de 15 días que determina la ley o el plazo por haberse priorizado el conocimiento de 7 días, el caso de no presentar la respuesta necesaria, ¿qué significaría? En caso de que el gobierno o la asamblea no contesten, Sí, jurídicamente, pues simplemente la Corte pasa a resolver las demandas sin los argumentos que, que se están planteando en la demanda principal. Pero si a mí me preguntan, si a mí me plantean una acción de inconstitucionalidad y yo no respondo, pues estoy aceptando de forma tácita de que lo que se está demandando ahí es correcto, ¿sí? Y que efectivamente estos actos vulneran la Constitución. Eso es lo que yo entendería si fuera un juez y no obtengo una respuesta por parte de las entidades que están siendo demandadas por inconstitucionalidad de la norma. hablaríamos de un allanamiento de facto. Prácticamente así no lo establece pues la Ley Orgánica de Garantías Jurisdiccionales y Control Constitucional, pero si yo fuera un juez lo entendería de esa manera. Hacemos un brevísimo corte para volver con esta interesante charla de algo que no se ha tocado, cuál es el proceso que debe de seguirse en estas demandas. Volvemos inmediatamente. Desde la punta más sobresaliente del Ecuador, formamos profesionales para todo el país. Los programas de maestría de la Universidad Estatal Península de Santa Elena UPCE están disponibles para ti estés donde estés. Maestrías de calidad, docentes de primer nivel y modalidades que se adaptan a tu ritmo de vida. Ingresa a www.upce.edu.es/posgrado. Síguenos como @posgradoupce. Posgrado UPCE, crece sin límites. Gracias por haber continuado en nuestra sintonía. Seguimos en nuestra entrevista sobre el tema del momento. Esto es lo procedente de las demandas
ante la Corte Constitucional en contra de las leyes aceptadas y aprobadas por el presidente. Estamos con el doctor Gonzalo Muñoz. Doctor, volviendo en nuestra entrevista, estamos hablando del procedimiento realmente que se debe tener para el conocimiento de estas causas. Una vez de que se ha procedido a tener la audiencia en la que supuestamente tanto el Ejecutivo cuanto la Asamblea y la Procuraduría deben de responder con argumentos de derecho sobre las demandas planteadas, ¿cuál es el siguiente paso? ¿Ya entra a resolver directamente la Corte? Una vez que existe la contestación de las entidades demandadas, se tiene que dar la audiencia respectiva que estaba convocada para el 18 de agosto, probablemente con la petición de la Secretaría Jurídica de la Presidencia, esto se aplace y posterior a ello, pues, tiene que elaborar un proyecto de dictamen, un proyecto de sentencia, el juez o la juez ponente, y posterior a ello pasa al Pleno de la Corte Constitucional. Al pasar al Pleno de la Corte Constitucional, ¿se aprueba por mayoría simple? ¿Se requiere mayoría absoluta? ¿Totalidad? ¿Cómo es el procedimiento? La Corte Constitucional adopta la mayoría de sus decisiones con mayoría absoluta. No existe un caso de mayoría simple, que es la mayoría de los presentes, y se necesitarían el voto de al menos 5 de los 9 juezas y jueces que conforman el Pleno de la Corte para adoptar una decisión. ¿No existe la trampa de que no concurra uno o dos de los jueces y eso genere otro tipo de votación? No, bajo ningún concepto serían 5 del total de los 9 jueces de la Corte, asistan o no asistan al Pleno. Existen otro tipo de decisiones que la Corte toma por mayoría calificada, es decir, con al menos 6 de sus 9 miembros. miembros, como es el caso, por ejemplo, del dictamen de procedencia para el juicio político al presidente de la República. Ahí se necesitan al menos 6 personas que estén, o 6 jueces que estén a favor de una decisión y de sus argumentos para, pues, que ésta tenga un efecto jurídico. Estaríamos hablando entonces que si conocemos en este momento la convocatoria para la audiencia que se da es por una demanda, no es por un grupo de demandas. Le mentiría, Alberto, si tendría que revisar el auto donde la Corte Constitucional convoca a estas audiencias, así que pues sin haberlo revisado no me atrevería a decirle si es por una o varias, la verdad. Gracias, doctor, por su honestidad, y eso es lo que buscamos siempre en nuestros entrevistados. Volviendo un poco atrás, la Corte Constitucional es competente para conocer las demandas de inconstitucionalidad. Pero se ha hablado mucho de que la Corte Constitucional, que los ministros de la Corte Constitucional tienen afinidades políticas. ¿En qué momento podría determinarse que esa afinidad política está teniendo injerencia en una decisión netamente jurídica? ¿Hay cómo hacerlo? ¿Alguien puede juzgarlo? Alberto, aquí hay que mencionar una cosa que considero muy importante. Todos los seres humanos, Alberto, sin excepción, podemos tener una afinidad política. Todos los seres humanos tenemos una ideología conservadora, libertaria, liberal, socialista, etc. Todos los seres humanos. El hecho cierto es que la importancia de un juez que debe tener, como todos los seres humanos, acabo de decir, una ideología y una postura política, actúe con objetividad e independencia del poder político. Eso es lo fundamental. No le podemos pedir a una persona que no tenga una postura política, pero sí que actúe con independencia. ¿Cómo ha actuado esta Corte Constitucional? Es una corte, pues, que evidentemente ha cometido errores desde mi punto de vista. Por supuesto que sí. Hay fallos y dictámenes en los cuales yo no estoy de acuerdo con la corte, pero no por eso quiero que desaparezcan y censurar políticamente a sus miembros. ¿Sí? Es una corte que se ha caracterizado por no estar a golpe de teléfono de nadie, ni de políticos, ni poder económico. Y una corte así, pues, incomoda a quienes están en el gobierno. No solo aquí en el Ecuador, en varios países. ¿Hasta qué punto la Corte Constitucional puede ser llamada a cuentas?
actualmente sin necesidad de la reforma que se plantearía, porque no se ha planteado, de poderlos llamar a juicio político. En Mira, este Alberto, momento, ¿cómo pueden rendir cuentas? existe un relato que es falso, ¿sí? En el sentido que dicen que manifiestan ciertas personas, ¿no es cierto?, que los jueces de la Corte Constitucional no responden a nadie. Eso es evidentemente falso. Los jueces de la Corte, según el artículo 431 de la Constitución, estarán sujetos a los mismos controles por su actuación y omisión en el ejercicio de su cargo, de todos los funcionarios públicos. Es decir, tienen responsabilidad civil, responsabilidad administrativa y, por supuesto, responsabilidad penal. No tienen ningún tipo de inmunidad que garantice la impunidad de los jueces de la Corte Constitucional. ¿Sí? Eso es muy importante que la ciudadanía conozca. Distinto, Alberto, es que no sean sujetos de control político. ¿Por qué? Porque no podemos sujetar y anteponer, ¿no es cierto?, el control político versus el control constitucional. No puede ser la Corte Constitucional una alfombra de la Asamblea donde se cuecen cierto tipo de intereses, unos legítimos, otros no, y por supuesto, como he dicho, incomoda la Corte Constitucional. Siendo así, y hemos tenido experiencias nefastas en el futuro, en el pasado, perdón, donde existió pues la capacidad de ejercer control político sobre los jueces de la Corte Suprema de Justicia. Recordemos la destitución del doctor Miguel Macías Hurtado, de Jorge Fantoni Camba, para que dicten una prisión preventiva en contra de Alberto Dajic. ¿Sí? Esas son el tipo de presiones que existen desde el Congreso Nacional, existieron y que no pueden volver a repetirse. Fuimos sancionados por el Estado, Alberto. Por la Corte Interamericana de Derechos Humanos del Estado fue sancionado, ¿ya?, en el caso Camba Campos, donde se establece pues que los jueces no pueden ser juzgados políticamente por sus fallos. Y es lo que se está proponiendo ahora, ¿no? El presidente de la República ya ha enviado su propuesta y está diciendo que los jueces de la Corte Constitucional podrán ser censurados con mayoría absoluta, ¿ya?, siempre que exista una violación reiterada de la flagrante y reiterada de la Constitución y por arrogación de funciones. ¿Quién va a determinar la violación reiterada y la arrogación de funciones? Una asamblea que no sabe lo que es el incumplimiento de funciones. ¿Sí? Es peligrosísimo, absurdo y peligroso esto. Ahora, yendo a la parte, su respuesta se divide en dos. La que tiene que ver en que sí hay los conceptos jurídicos como para poderlos llamar a cuentas a los señores miembros de la Corte Constitucional. Pero ¿quién los puede llamar a cuentas? ¿Ante quién se los llama a cuentas? A ver, le pongo un caso, Alberto. El día de mañana, un juez de la Corte Constitucional comete un delito, cohecho o concusión. Puede ser procesado por la Fiscalía General del Estado. Eso sí, tienen fuero en razón de su cargo. Pueden ser procesados por la fiscal o el fiscal general del Estado y juzgados por la Corte Nacional de Justicia. No hay que levantarles inmunidad que no tienen ni nada por el estilo. Son personas que están sujetas a todo tipo de control por parte de los órganos competentes y de la justicia. Si existe, por ejemplo, un enriquecimiento ilícito, si existe un tema de peculado, puede actuar la Contraloría General del Estado, ¿sí? Entonces, es falso, ¿sí?, que no están sujetos a ningún tipo de control. Otra cosa es que no exista control respecto de sus fallos, pues, mi estimado Alberto. Eso sí no existe y no debería existir tampoco. Claro, porque los fallos de la Corte Constitucional se entiende que obedecen a renormar lo que está mal planteado y ponerlo dentro de la corriente constitucional. Ahora, si vemos de que los miembros de la Corte están fallando dentro de un ámbito político, esto es, están tomando resoluciones indicando de que tal norma debe de rectificarse o ponerse de tal forma, pero se nota evidentemente una orientación política, no partidista. ¿Qué pasaría en ese caso? Mire, Alberto, yo voy a ser muy sincero. Tendríamos que hablar de un caso en específico para poderle dar mi opinión, ¿ya? Pero mientras un juez, repito, sea imparcial
sea independiente y justifique motivadamente su fallo, pues tenemos que respetarlo, ¿sí? Yo hablaba ayer, ¿no es cierto?, de que, porque aquí ponen ejemplos al azar, ¿no?, sin analizar lo que sucede en otros países. Claro. En Estados Unidos se permite el control político a los jueces de la Corte Suprema de Justicia. ¿Sabes cuántas veces han censurado a un juez en Estados Unidos desde Creo que que se no. creó como país? Nunca, ni una sola vez. Existió una intención en el año 1804 con el juez Samuel Chase. Este juez, contrario a los conservadores en ese momento, liderados por Thomas Jefferson, fue propuesto a la Corte Suprema de Justicia por George Washington. Estamos hablando todavía pues los principios de los Estados Unidos como país, ¿sí? ¿Qué es lo que hacía este juez? En sus fallos, en sus sentencias, expresaba mucho sus opiniones políticas y eso molestaba a los conservadores que en la Cámara de Representantes, en el Congreso, propusieron una acusación en contra del juez. La misma prosperó y en el año 1805 subió al Senado. Y en el Senado no existió la mayoría calificada, no absoluta, estamos hablando del año 1800 en Estados Unidos, para censurarlo. Y es un precedente importante para la independencia judicial en Estados Unidos. ¿Por qué? Porque se determina que los jueces pues, no pueden ser juzgados políticamente por sus opiniones políticas, ni tampoco por un fallo pues, que se considere impopular o cuestionable. Definitivamente, doctor, coincido con usted en toda esa parte. Hacemos una última pausa y volvemos inmediatamente. Estudia una maestría en la Universidad Estatal Península de Santa Elena, UPCE. Elige entre 25 programas de posgrado diseñados para profesionales como tú. Aprovecha hasta un 50% de descuento en matrícula y transforma tu futuro. Excelencia académica, docentes expertos y modalidades que se adaptan a tu ritmo de vida. Síguenos en redes sociales como @posgradoupce. Ingresa a www.upce.edu.es/posgrado. Posgrado UPCE. Crece sin límites. Continuamos con el doctor Gonzalo Muñoz en nuestra última parte de esta entrevista tan interesante. Contravengo mis propios principios al calificarla como interesante, pero creo que nos ha permitido conocer mucho sobre el tema procesal constitucional y sobre el tema de fondo. Esto es, si se justifica la posibilidad del enjuiciamiento político a los ministros jueces de la Corte de Garantías Constitucionales. Doctor, partiendo de todo lo que hemos hablado, de lo que se ha hablado en el público, de las opiniones que hay de una o de otra forma, ya el Ejecutivo ha enviado la posibilidad de la pregunta en la que se incluya esta opción del juicio político. Esta pregunta va a la misma Corte. O sea que la Corte tiene que decir si es que autorizo el cambio para que me enjuicien a mí. ¿Usted cómo cree que debería de ser la respuesta o intuye por dónde podría ir la respuesta de la Corte? Alberto, aquí es muy importante una precisión en ese sentido. La Corte no autoriza la pregunta, no la puede aprobar y no la puede negar. Lo que hace la Corte Constitucional en este primer momento, en este dictamen de vía, es determinar por cuál tipo de modificación cabe la propuesta del presidente de la República. Esto es mediante enmienda al tenor del artículo 441 de la Constitución, por reforma parcial al tenor del artículo 442 o en su defecto por asamblea constituyente al tenor del artículo 444. En el año 2019, Alberto, ya se propuso que los jueces de la Corte Constitucional sean juzgados políticamente, pero se lo hizo por lo que se denomina una causal agravada, la misma que tiene en estos momentos el presidente de la República y el vicepresidente, que solamente pueden ser juzgados políticamente por los delitos establecidos en el artículo 129 de la Constitución. Esto es traición a la patria, peculado, cohecho, concusión, enriquecimiento ilícito, etc. Se puso algo similar para los jueces de la Corte, es decir, solamente por ese causal agravada.
Ahora, bueno, en esa época, ese dictamen, la Corte dijo que la modificación procedería vía reforma parcial. Ahora, con lo que ha propuesto el presidente, que no propone una causal agravada, ¿sí? Propone una causal absolutamente discrecional, como yo le acabo de decir. Esto es violación reiterada y violación flagrante y reiterada y arrogación de funciones. ¿Quién va a determinar esa violación reiterada y arrogación de funciones? Una asamblea que no sabe y hasta el día de hoy no entiende qué es el incumplimiento de funciones. Una asamblea nacional que está juzgando políticamente a un consejero por incumplimiento de funciones sin que haya asumido las funciones, por hechos anteriores a que asuma dichas funciones, Alberto. Esto es imposible lo que se está proponiendo. Y encima más, ¿ya? Con mayoría absoluta. Cuando los jueces del contencioso electoral se los puede destituir con mayoría calificada. Esto pues no tiene nombre, Alberto, desde mi punto de vista. Esto no procede ni vía enmienda ni vía reforma, sino directamente por una Asamblea Nacional Constituyente y esperaría pues que la Corte Constitucional así lo determine. Lógicamente sabemos cuál va a ser la respuesta en el caso de que la Corte Constitucional determine que la reforma sería a través de una asamblea constituyente. Se hablará entonces de que han legislado a favor de ellos, porque sabemos de que una asamblea nacional constituyente es muy poco probable que se convoque por el peligro político que le representa al Estado de que esa asamblea constituyente se arrogue funciones y se convierte en una asamblea constituyente de plenos poderes. En ese caso, al haber el embate político sobre esta posibilidad de resolución, llegaríamos a un callejón sin salida. ¿Por dónde tendríamos que ir? Es que, Alberto, no llegamos a un callejón sin salida, ¿sí? La salida está en que el gobierno y la Asamblea Nacional cumplan con la Constitución y la ley y respeten los controles propios de un Estado democrático, ¿sí? Propios de un Estado republicano. Esa es la única salida, porque aquí no ha existido un debate de ideas. Aquí se ha querido imponer la teoría de un tumulto pendenciero para intimidar a los jueces de la Corte Constitucional, en lugar, pues, de proponer y hacer valer sus criterios. Pero no se ha optado por eso. Entonces, claro que hay una salida, cumplir con la Constitución. Doctor, para terminar, se habla mucho de que la Corte Constitucional es el elemento que constituye la garantía para la democracia y el funcionamiento democrático del Estado. ¿De qué forma, en qué normativa se afinca ese poder de la Corte Constitucional para ser precisamente ese faro de guía al final del túnel sobre este tránsito democrático que vive nuestro país, que pensamos de que ya estaba bastante andado, bastante normado, pero que ahora nuevamente nos encontramos con otros escollos que nos hacen temer el llegar a situaciones dolorosas como un accionar de la Asamblea, un accionar de la Presidencia en donde se impongan por criterios de 130 o por el criterio de uno apoyado en los tanques, ciertas normativas, desoyendo esto que se ha constituido o esto que queremos o anhelamos los ecuatorianos, que sea la Corte Constitucional. Bien, la Corte Constitucional tiene sus competencias establecidas en la Constitución y en la Ley Orgánica de Garantías Jurisdiccionales y Control Constitucional. La Corte Constitucional es una garantía para que todos nosotros, Alberto, todos los ecuatorianos, usted, yo, quienes nos están observando, no seamos víctimas de violaciones a nuestros derechos, y si lo somos, ¿sí?, que los mismos puedan ser reparados por la justicia constitucional, ¿sí? También es la salvaguarda de nuestra Constitución. ¿Para qué? Para que no exista un exceso de poder, y si existe, pararlo, limitarlo, ¿sí? Ese es el rol de nuestra Corte Constitucional. Lamentablemente, pues, incomoda a varios gobiernos, a ciertos políticos, que pues con tal de sacar sus tesis adelante sin ningún tipo de argumento, pues
vacían de contenido el rol de la Corte Constitucional del Ecuador. Doctor, muy claro en sus respuestas, en sus expresiones. Le agradezco mucho por haber estado con nosotros y esperamos volverlo a molestar conforme vayan desarrollándose los diferentes momentos del conocimiento de las demandas planteadas. Perfecto. Para mí un gusto, mi querido Alberto, siempre a la orden, muy interesante esta entrevista y pues como siempre a la orden. Muchas gracias, doctor. Estuvo con nosotros el doctor Gonzalo Muñoz, constitucionalista de mucha trayectoria y de bien ganada fama. Gracias. Desde la punta más sobresaliente del Ecuador, formamos profesionales para todo el país. Los programas de maestría de la Universidad Estatal Península de Santa Elena UPCE están disponibles para ti estés donde estés. Maestrías de calidad, docentes de primer nivel y modalidades que se adaptan a tu ritmo de vida. Ingresa a www.upce.edu.es/posgrado. Síguenos como @posgradoupce. Posgrado UPCE, crece sin límites.